Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día, con la bendición del Señor para cada uno de ustedes y para cada una de sus familias. Y siempre, como hemos manifestado todo este tiempo, en tiempos de dificultad, somos sembradores de esperanza, todos somos sembradores de esperanza, porque solo en ella sabremos resolver de un modo definitivo cualquier conflicto. O sea, pienso que cuando hemos perdido la tranquilidad, cuando hemos perdido la paz, cuando el pánico se ha apoderado de nuestro corazón, pues entonces la vida se convierte en un desasosiego permanente y esta es una cuestión muy complicada, muy difícil. Y la verdad que no queremos, y creo que la situación, pese a la complejidad de la que es, no está en el punto de extrema desesperanza, no. Creo que hay muchas esperanzas. Y lo digo porque esta semana, antes de meterme a la semilla, quiero aprovechar este pequeño espacio. Recibo algún pequeño video de una religiosa argentina, donde habla de tantas cosas y cada una de ellas, a cual más digo yo, más absurda. No absurda en cuanto al objeto que trata allí, sino absurda en cuanto al modo en que la relaciona, para decir, por ejemplo, ella que Bergoglio, obviamente cuando hablamos de Bergoglio hablamos del Papa Francisco, que el Papa Francisco es el anticristo. Ya estamos partiendo de un tema completamente opuesto. Estamos hablando del tema tan controvertido de la vacuna, donde ella decía que esa vacuna modificaba el ADN y que esa vacuna no se le iba a poner y que nadie se la ponga. Y esto genera una cantidad de absurdos de una manera impresionante, ¿no? Impresionante porque roba la paz y la serenidad a una solución que viene. Entonces, estos se llaman grupos desde unas teorías de la conspiración. Yo por ahí mandé creo que algún artículo sobre, a propósito de las teorías de la conspiración, es desdibujar las realidades, por dicho, trastocar las realidades, confundirlas, y no solamente confundirlas, sino a través de esto genera unos mecanismos psicológicos de angustia terrible, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a pensar que la vacuna va a ser una cuestión pensada para una destrucción masiva? Y lo digo porque dos personitas me llamaron, jovencitas también, que estuvimos hablando, con el miedo de que padre, ¿será que es que nos van a matar? Y que quieren matar a nosotros, a los pobres y a los ancianos. Entonces han comenzado a construir una cantidad de historias absurdas, y yo les invito de verdad a que no estén leyendo cualquier tipo de información que llega, tampoco estén transmitiendo ni multiplicando informaciones que verdaderamente no comportan ni esperanza ni son serias. Entonces yo creo que tenemos que comenzar a construir escenarios serios de reflexión, de esperanza, y construir mucha interioridad, mucha capacidad de entrar en nosotros mismos. De hecho, esta semilla, una de las cosas que entiende es que entremos en ese escenario del corazón y que nos demos cuenta de que somos hijos, de que Dios nos ama y de que podemos seguir adelante. Y de que esta situación, así como vino, va a pasar, que fue planetaria. Alguna vez yo le decía, padre, pero es que esto es como para acabar el mundo ya. Yo le dije, bueno, eso es un modo de pensarlo y de pensarlo como muy trágico, pero también podemos estar pensando de que esta situación planetaria ha hecho, sí, en el otro sentido, de que este planeta descanse de tanto atropello, de tanta indiscriminada explotación, y de que ahora de pronto estemos un poco más limpios a nivel del medio ambiente en muchos escenarios, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas cosas que todavía falta por mirar, por analizar, por recuperar, por valorar, sin disminuir la complejidad de lo que es. Simplemente lo único que se nos está pidiendo, querida comunidad, ¿qué es? Que mantengamos unos protocolos básicos mientras se van dando estas soluciones en la logística de la distribución de las famosas vacunas, que no tienen que ver absolutamente nada con una modificación de ADN y con un asesinato selectivo
ni con otro tipo de teorías conspiratorias relacionadas con las aseguradoras o con las mismas farmacéuticas, que bajo cualquier punto de vista es una cuestión totalmente descabellada. Entonces yo les invito a que paremos cualquier tipo de información que quiera confundir y que quiera dañar la esperanza del resultado de una ciencia que ha trabajado arduamente y seriamente durante todos estos meses para buscar una solución. Entonces yo les invito a que oremos, a que nos alejemos de todo ese tipo de situaciones y más bien nos pongamos en clave de esperanza. Bueno, ahora sí voy al texto este de Agustín, que va siempre en esa clave y va en la misma clave del texto del texto de las confesiones, del texto de las confesiones que ayer considerábamos. Miren, es un texto bellísimo porque es un texto en el que Agustín ya está adentrado en las confesiones. Yo quiero que lo escuchemos y nos demos cuenta del modo como Agustín, hay una frase de Agustín que de pronto se puede entender ya en el contexto de este fragmento del libro cuarto de las confesiones, de ese nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Creo que esa puede ser una clave de lectura de este pequeño párrafo que vamos a comentar a continuación y vamos a leer. Y quiero que lo leamos, ya les he dicho, espabilemos el oído del corazón y miremos a ver qué es lo que nos dice, porque son textos escritos de una manera exquisita, de una manera bellísima y de una profundidad espiritual incalculable, que yo siempre he dicho que en Agustín todo este tipo de inspiración y de escritos no es solamente causa de su brillantez académica y de su retórica y de su lingüística y de todo lo que él tenía en su haber intelectual, sino inspiración del Espíritu Santo. Un hombre con una inspiración de Espíritu Santo tan supremamente fuerte que eso que él dice allí no sería posible si no tuviese una fuerza inspiradora del Espíritu que lo arrancase allí. Entonces, mire, el texto dice lo siguiente: oh Dios y Señor nuestro, esperamos al abrigo de tus alas, protégenos y llévanos. Tú llevarás, sí, tú llevarás a los pequeñuelos y hasta que sean ancianos, tú los llevarás, porque nuestra firmeza, cuando eres tú, entonces es firmeza. Escuchen bien esto. Mas cuando es nuestra, entonces es débil. Nuestro bien vive siempre contigo. Y así, cuando nos apartamos de él, nos pervertimos. Volvamos ya, Señor, para que no nos apartemos, porque en ti vive sin ningún defecto nuestro bien, que eres tú, sin que te temamos, que no haya un lugar donde volar, porque de allí hemos venido, y aunque ausentes nosotros de allí, no por eso se derrumba nuestra casa de la eternidad. Quiero repetir esta última parte que me parece interesante. Lo que él decía, que eres tú nuestro único bien, hacia donde hay que volar, porque de allí hemos venido. Bien donde hay que volar, porque de allí hemos venido, y aunque ausentes nosotros de allí, estamos ausentes de allí, eso lo vamos a comentar enseguida, no por eso se derrumba nuestra casa, tu eternidad. Vamos a pasar al comentario que me parece que tiene hoy unos puntos que nos van a ayudar mucho incluso para lo que decíamos inicialmente de mantener una fortaleza en la esperanza. Miren, digamos, es un texto en la misma línea de ayer. Agustín ya está en las confesiones hablando de su propia experiencia, ahondando su convicción profunda de que la estabilidad está solamente en Dios,
vamos a guardar este concepto, la estabilidad está solamente en Dios, nos confirma una directriz agustiniana que va a ser reveladora y será una constante en la escuela misma agustiniana. El homo capas Dei, el hombre capaz de Dios, homo capas Dei. Ya lo hemos comentado en alguna otra semilla, pero aquí vamos a ser más claros. El hombre solo se completa en Dios. El hombre solo se realiza finalmente en Dios. ¿Por qué? Porque Él es el bien absoluto, de Él viene, y por eso la idea de volver, esto es bien interesante, y por eso la idea de volver es interesantísima en Agustín. No es ir a Dios, ojo, esta parte tiene que quedar muy clara, no es ir a Dios, sino volver a Dios. Vamos a ahondar en esto. Porque el hombre se aparta. O sea, no es un volver individual. No es un volver individual. Aunque lo sea también. Pero aquí en Agustín ahora, no es un volver individual. Es un volver de especie. Porque el hombre en cuanto género, en cuanto humanidad, en cuanto género, desde la perspectiva del Génesis, se aleja de Dios y por eso debe volver a Él. Entonces no es un ir, sino es un volver. Fíjense que es bien interesante porque el concepto desarrollaría otro tipo de reflexión y de encaminamiento de la propuesta de conversión. Entonces es bien interesante. Entonces, o sea, desde la perspectiva del Génesis, el hombre, el género humano se aleja de Dios y por eso debe volver a Él. Ahora, vuelvo y lo enfatizo, no es un volver individual, es un volver como humanidad, pero que tiene una implicación propia, que el hombre en la vida, Agustín lo experimentó, vivió esa lejanía sin haber sido consciente de la cercanía inicial. Esto es muy importante. El hombre vivió esa lejanía sin tener conciencia de la cercanía inicial, o sea, sin tener conciencia de que era parte de Él, de que era hijo de Él, ¿no? Por lo tanto, el volver tiene un doble sentido y no apartarse para estar sanos, o sea, no apartarnos de Él ¿para qué? Para estar sanos, serenos, tranquilos y volar hacia Él. Qué interesante esto. No nos apartamos de Él porque Él es nuestra salud. ¿Por qué? Porque en Él encontramos la serenidad y la tranquilidad. Y esto es lo que estamos necesitando en estos tiempos. Serenidad, tranquilidad, sosiego. Sosiego desde dentro, sosiego desde la profundidad. Sosiegos para estar allí, pero estamos desasosegados. Agustín va a decir, tenemos el corazón inquieto. Aquí cuando decimos el corazón inquieto, no nos referimos siempre a la inquietud de Dios. No solamente a eso. La inquietud es que el corazón está agitado, el corazón está confundido, el corazón se está moviendo en muchas direcciones, el corazón tiene bastantes preocupaciones y nosotros estamos llenos de ellas, estamos abundando de ellas y estamos dejándonos arrastrar de ellas. Y ya lo decíamos, estamos dejándonos quitar la paz y la serenidad, estamos dándole crédito y dándole seriedad y dándole poder a una cantidad de fetiches y de mentiras y de cosas que nos están enredando. Por eso hay que alejarse de una cantidad de cosas. Hay que dejar a la ciencia ser ciencia y hay que creer en ella, sea creyente o no sea creyente a veces, porque es una ciencia que en su objeto pretende ahondar el misterio de la naturaleza de la que vivimos para mejorarla. Entonces creamos en Dios primero, porque en Dios está, como decía él, en Dios encontramos la serenidad y la tranquilidad. Dios, y en la ciencia démosle el respaldo a esa ciencia, por Dios. Ahora, continuamos la reflexión. Mire, esa conciencia que de allí hemos venido, o sea, de que hemos venido de Dios, de que de allí hemos venido,
es una conciencia en múltiples niveles, y volver a Él es el regreso y es el sentido profundo de la vida del hombre. Volver a Él es el regreso y el sentido profundo de la vida del hombre, volver a Él. Volver a Él es encontrarnos con Él en el escenario donde solo podemos hacerlo. No lo encontramos en el mundo de las ideas, lo encontramos en el mundo de la interioridad, en el mundo del corazón. Por eso Agustín, cuando habla con Dios, no establece un diálogo con otro, sino desde sí mismo, ¿no? Es como una, no quiero tirar, es como una escatología presentística que solamente será determinada al final, ¿no? Como dice el texto, el hombre solo tiene casa segura en él, y por eso, a raíz de la lejanía producida por el pecado original, el hombre debe volver a él. Entonces, fíjate que eso está en el contexto del Génesis. El pecado original es un pecado que envuelve a todos los hombres, la especie humana, por eso el hombre se alejó de él. Entonces no es un ir hacia él, sino un volver hacia él. Y un volver hacia él que indica un movimiento desde dentro del corazón. El hombre en la vida cotidiana siente la lejanía y siente el deseo de volver, porque solo en él está la verdadera paz y la verdadera tranquilidad. Mire, coloca un binomio indisoluble entre Dios y el hombre, una trascendencia entre Dios y el hombre, una trascendencia que de alguna manera ha sido muy accidentada y muy golpeada por el modo liberal, por las teorías liberales que niegan cualquier tipo de trascendencia, y a la que nosotros estamos llamados a recuperar, sobre todo hoy. Hoy estamos llamados a recuperar mucho estos escenarios desde dentro. Escenarios desde dentro para tener la serenidad y la paz para vivir los momentos que nos ha correspondido. Por eso pidámosle al Señor eso. Bueno, Señor, aquí estamos. Señor, tú eres mi paz, tú eres mi salud, tú eres mi tranquilidad, tú eres mi reposo. Entonces no andamos pendientes de tantas cosas. Evitemos mandar una cantidad de mensajes y de cosas sin son ni ton. Si vamos a leer algo, leamos cosas que tengan una cierta seriedad, que no estén tan contaminadas de ideologías y de cosas que nos van a perturbar. Y lo que le decía a estas dos muchachitas, hombre, Padre, pero ¿por qué nos quieren matar a los pobres y a los viejitos? ¿De dónde sacaron esto? De todas esas teorías conspiratorias y de andar leyendo y de andar metiendo las narices siempre en todos estos lugares. Entonces, ¿para qué nos vamos a robar la paz? Yo creo que hay que ser muy cautos, hay que ser muy serios, hay que ser muy responsables en el modo como transmitimos este tipo de mensajes, que me parece que son supremamente delicados. Yo le pido a Dios que, mejor dicho, que nos dé el entendimiento, que nos dé la sabiduría, que nos dé la paz para saber vivir esto. Estamos viviendo esto. Esto es lo que nos toca vivir, aquí no hay de otra. Vamos a vivirlo y vamos a vivirlo en el Señor. Y en el Señor vivimos absolutamente todo, ¿no? Les quiero agradecer de todo corazón a todas las personas que se han conectado hoy con nosotros. Angélica Romero, mi pequeña gigante, un gran abrazo allá al gigante de tu esposo, a Adolfo León, mi querido primo, a Carmencita, a Amparito, a Nelson Contreras, en fin, a todos los que están aquí hoy acompañando esta semilla agustiniana. Y miren, si ustedes consideran que esto aporta algo para este proceso que estamos viviendo, pues la multiplicamos, las ponemos allí. De hecho, la idea de esto no es, me decía, Padre, ¿usted por qué no se mete un youtuberazo? ¿Qué tal? Y no me interesa ser un youtuber, no me interesa para nada ese tipo de cosas. Pero sí me interesa que esos pequeños espacios que tenemos los aprovechemos y los multipliquemos y consideramos que aportan, ¿no? Entonces, cuando aportan, de verdad que vale la pena que sigamos adelante. Y nos vemos esta tarde, Dios nos preste la
la vida en la Santa Eucaristía. Y vamos a estar ahí siempre. Y seguiremos esta semilla agustiniana. Y les adelanto pues que vamos a tener otros escenarios dentro del mismo Facebook, tocando un poco ya el escenario más específico de la pareja familia, que me parece que es un escenario que ya tengo que ir tocando. O sea, ya nos estamos planteando ya una evangelización en clave de la situación que vivimos, ¿no? Porque es que ya ha habido muchos cambios, y entonces tenemos que mantener viva la fe, mantener viva la esperanza y mantener viva la caridad. Pero el mejor modo de tenerla, ¿cuál es? Agustín dice, mantener viva la presencia de Dios en el corazón. Mantengamos a Dios en el corazón, y el que tiene a Dios no le falta nada. Hay dificultades, hay fragilidades, hay todo lo que ustedes quieran, pero tenemos un Dios que es supremamente grande, es un Dios que es supremamente amoroso, que nos ama profundamente, y que no crean tampoco, ojo, esta es otra cosa que la quiero decir de una vez y que la entendamos, y que por favor no nos vamos a tragar ese elefante, por Dios, que es que Dios nos mandó ese castigo para que no seamos miserables. Yo le dije, no, Dios no te mandó ningún castigo. La naturaleza tiene una dinámica, y pasó esto, listo, lo que pasó, pasó, y este planeta estaba buscando un respiro, ya lo encontró. Vivamos esto en la serenidad, vivamos esto en la esperanza, no nos alejemos de ella. Les envío a todos y a cada uno de ustedes y a sus familias de verdad una bendición. Nos vemos mañana si Dios quiere. Vamos a seguir comentando un poco Confesiones, que me parece que es un libro que vale la pena. Y nada, que Dios los bendiga a ustedes y sus familias, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.